Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. Aquí estoy con mi vino porque hoy vamos a dar rienda suelta a la imaginación de la receta más alucinante que se puede hacer con liebre. Hoy vamos a hacer liebre a la Royal en este programa que se llama Robin Food Atracón a Mano Armada. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo pidiendo esta receta, complicada todo hay que decirlo, pero hoy nos vamos a currar una liebre a la Royal. Todos quietos, en un segundo damos comienzo a este programa, ¿eh? Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food Atracón a Mano Armada. Ha llegado el día, después de muchas temporadas, hoy vamos a hacer uno de los platos más aristocráticos que se puede hacer con la liebre. Vamos a hacer una liebre a la Royal, liebre a la fasón perigordina, como el gran Prosper Montagné, que fue el primero que metió en el Larousse gastronómico, bueno, pues el término liebre a la Royal, bueno, pues denomina a esa receta tan particular, Prosper Montagné, que todo el mundo sabe que al final, bueno, pues se ocupó de la edición del primer Larousse gastronómico, este que tengo en las manos, el del año 1938, nada más y nada menos que prologado por Escoffier y por Gilbert, dos auténticos cracks. Aquí, si os detenéis y abrís, bueno, pues por la acepción liebre a la Royal encontraréis una fórmula impresionante, campesina, paisana y una de las recetas, yo creo que más alucinantes del otoño y del invierno. Ese tipo de formulaciones que cuando uno viaja y va a los grandes restaurantes del mundo, cuando uno se sienta en la mesa de Talleyrand o de la Tour d'Argent o de Martín Berasategui o en Arrambide, en Saint-Jean-de-Pied-de-Port, al final se encuentra siempre esa receta tan característica. Es un poco complicada, pero hoy vamos a desentrañar, bueno, pues todos los vericuetos de esa receta. Hoy, liebre a la Royal en el programa. Estoy súper contento. Un poco complicada, muchos ingredientes, pero vamos a descubrir los entresijos de una fórmula impresionante. Larousse gastronómico, Prosper Montagné, 1938. Joder, grandes restaurantes y sobre todo un gran producto, la liebre, que nos gusta rabiar. Muy especial de sabor, pero un plato aristocrático donde los haya. No me entretengo más. Arrancamos, ¿eh? No os movéis de vuestros sofás porque hoy es uno de los programas para guardar en la hemeroteca. Valdrá la pena grabarlo y tenerlo archivado para que si algún día alguien quiere descubrir los misterios de esta formulación, lo único que tendrá que hacer es darle al play y disfrutar. Impresionante el libro, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Qué súper néctar, ¿eh? Aquí vamos a la página. Fijaros, ¿eh? Prefacio. Joder, Escoffier, Gilbert, Larousse gastronómico, qué grande. Fijaros qué chulada. Robin Food. Es un animal tan gracioso que el cazador al verla olvida que es objeto que desea, decía Jenofonte, nada más y nada menos que en su obra Cinegética. Y es verdad que la liebre es un bicho impresionante. A los que nos gusta la liebre, como a mí y seguro que a muchos de vosotros, sabéis que en este programa la hemos guisado de la manera tradicional. Ahí tenéis una fotografía de ese civet de liebre que hicimos en su momento. Pero es verdad que hemos retrasado la elaboración de esta formulación porque es muy complicada. Yo creo que lo vamos a explicar de una manera lo más sencilla posible para que el que en algún momento se quiera arrancar con esta formulación fundamental, liebre a la Royal, bueno, pues la pueda de alguna manera interpretar. Bueno, es complicado porque para empezar, a pesar de que vuestro proveedor de caza o vuestro carnicero os podrá ayudar, es importante, bueno, pues el primer paso complicado que es que hay que deshuesar la liebre. Bueno, en este caso, David Tauste, que es un grande, que en el restaurante de Martín, aquí arriba, es el que se ocupa de hacer, bueno, pues normalmente la liebre a la Royal, lo que ha hecho es deshuesarnos la liebre de una manera muy meticulosa. Habéis visto que está perfectamente deshuesada y lo que tengo aquí son los huesos, bueno, pues de esta liebre junto a las cabezas partidas en dos, porque con esto nos vamos a currar un jugo de liebre. Así que es importante este primer paso de tener la liebre, bueno, pues perfectamente resuelta. Habéis visto que aquí están, bueno, pues las piernas bien rollizas, que son muy musculosas y muy sabrosas. Aquí están, bueno, pues los rablés de liebre, que son estas dos piezas alargadas con sus dos solomillos. Estas son las paletillas de la liebre y es verdad que en este caso lo vamos a guisar, pero la liebre admite, bueno, pues platos muy deliciosos, entre otros estos solomillos y estos, bueno, pues estos rablés que asados, salteados en una sartén muy rojos, bueno, pues son muy sabrosos, servidos con una salsa que se puede hacer con los mismos huesos, montada con sangre o algún tinglado de estos, ofrece, bueno, pues un sabor muy particular en la boca. Además de tener los huesos, de tener la pieza deshuesada, lo que tengo son las vísceras también de la liebre, bueno, pues el corazón, los riñones y los hígados, que lo que he hecho es picarlos. Los he picado y luego veréis que voy a hacer una elaboración con esa, bueno, pues con esas menudencias, como dice Leandro, que nos ayuda en el programa.
Y además, bueno, pues tengo la sangre de la liebre reservada, que está en esta jarra. Esta sangre, junto con la nata doble, con el pedazo de foie gras que tengo aquí dentro y un poco de vinagre, lo que haremos será luego también hacer otra preparación. Haremos, bueno, pues una especie de puré que servirá para ligar en última instancia, bueno, pues nuestra salsa. Antes de nada, lo que vamos a hacer es arrancarnos con un jugo. Así que en esta cazuela vamos a añadir vino tinto y lo vamos a poner a hervir. Bueno, ya empezamos montando el Cristo en el programa, me encanta. Vamos a poner el vino a hervir, ebullición potente. Y en esta otra cazuela lo que vamos a empezar es, bueno, pues a hacernos este jugo de liebre tan delicioso. Así que lo que vamos a hacer es añadir aceite de oliva en el fondo. Vamos a añadir también mantequilla. Abundante mantequilla, sin miedo. Y lo que vamos a hacer aquí dentro es empezar a rustir, bueno, pues los huesos de la liebre. Las cabezas. Como os he dicho, fijaros, aquí hay, bueno, pues todos los huesos de las paletillas, de las piernas, el costillar, y yo también he añadido las cabezas que he partido en dos. Igual que ocurre con los pescados, sabéis que yo muchas veces os suelo decir que es importante que los pescados, cuando hacéis un fumé, le quitéis los ojos. Bueno, pues también le hemos quitado los ojos a la liebre porque le da sabor desagradable al jugo. Así que veis que aquí está la cabeza, lo que hemos hecho es quitarle los ojos, no así dejarle los sesos y todo el, bueno, pues la sesiña interior de la cabeza, porque eso le va a dar, bueno, pues muchísimo gusto a la preparación. Me encanta realmente decidirme ya por atacar esta formulación, que como os he dicho, bueno, pues es una formulación relativamente antigua, y es verdad que os voy a ofrecer, bueno, pues una liebre a la Royal que es la liebre desmigada de toda la vida. En los grandes restaurantes, como os he dicho antes, desde Martín Berasategui hasta Fermín Arrambide, Ducas, Talleyrand, toda esa gente, mucha gente suele ofrecer, bueno, pues la formulación más complicada, que no voy a enseñar nunca a hacer en la tele porque es muy difícil de resolver, que es, bueno, pues la manera más complicada de servir la liebre a la Royal, que es a partir de una liebre deshuesada, bueno, pues hacer una farsa con todos sus interiores, bien condimentada, con panceta y una serie de historias, y se suele rellenar, bueno, pues con un rollo de foie gras mi-cuit. Lo que se hace es envolver, como estáis viendo en esas fotografías bastante, bueno, rudimentarias, es envolver esa liebre y cocinarla a muy baja temperatura durante mucho tiempo, de manera que al final se obtiene un medallón de liebre que se calienta, que se sirve con una salsa ligada, bueno, pues con su sangre, con todo su sabor, como estáis viendo en esa fotografía, bueno, pues como lo hace Martín Berasategui, ¿no? Esa es la formulación más complicada. En este caso, lo que vamos a hacer es una formulación distinta y sobre todo nos vamos a ceñir a la receta de Prosper Montagné, que como os he dicho antes, introdujo por primera vez en el año 1938 en el Arús gastronómico que os he enseñado, bueno, pues la acepción de liebre a la Royal guisada a la manera perigordina, que de alguna manera es esta receta que os estoy ofreciendo. Bueno, ya veis que los huesos se doran bastante. Sale un sabor impresionante de aquí porque la liebre tiene mucha personalidad. A la gente a la que le gusta la caza, nosotros, bueno, pues somos muy amantes de este tipo de gustos, la verdad que nos fascina ese gusto, joder, pues como a sotomonte, ese gusto, bueno, pues como a carne prieta, una carne que está como mortificada. Es verdad que Prosper Montagné insiste mucho en el Larousse de que al final la liebre no ha de hacerse faisandaje nunca con ella, que sabéis que el faisandaje es una técnica, bueno, pues de podredumbre de la carne que se solía aplicar antiguamente a muchas piezas como las becadas y todos estos rollos, que al final consistía en colgar los bichos de la cabeza, y en el momento en el que, bueno, pues la cabeza y el cuello se pudría y se soltaba el cuerpo que hay al suelo, decían los antiguos que con esas carnes podridas y maduradas debían de guisarse, bueno, pues ciertos platos de caza, ¿no? En este caso él recomienda, y yo lógicamente también recomiendo, que en ningún caso, bueno, pues dejemos faisandar las liebres o pudrirlas para cocinarlas. Han de ser, bueno, pues carnes irreprochables, con gusto a liebre saludable y sana. Y nos debemos de olvidar de alguna manera, bueno, pues de ese tema del faisandaje y todos estos tinglaos. Ya hierve el vino, no sé si va a coger fuego, parece que sí. Bueno, le vamos a dar un poquito de mechero a esta historia. Y lo que vamos a hacer es empezar a añadir la verdura para nuestro jugo. Tengo aquí chalotas, que están troceadas. Tengo también dientes de ajo, con su camisa y todo su tinglao, sin liarnos mucho la manta. Voy a añadir un ramillete aromático también en el fondo. Voy a subir un poquito la temperatura. Además tengo una cuchara aproximadamente, bueno, pues de pimientas negras. Tengo también enebro, que también es una parte fundamental de esta receta, el enebro. Bueno, pues que es una especia, una baya, mejor dicho,
que es con la que se hace la ginebra, el destilado clásico, bueno, pues le va a dar también muchísimo sabor a la liebre. Así que conviene añadir aproximadamente entre 10 o 15 granos de enebro. Y junto al oloroso, que vamos a añadir también en un segundo a este fondo, y el vino tinto, lo que haremos será, bueno, pues formarnos un jugo que va a ser pues una de las bases fundamentales de la salsa de este plato. Piano, piano, ¿eh? Me encanta guisar este tipo de historias, ¿eh? Aquí antes nos reíamos porque de vez en cuando algún televidente nos suele mandar correos diciendo, bueno, pues que hay muchas veces que presentamos recetas en las que en la mesa prácticamente no hay sitio para, bueno, pues prácticamente ningún bol, ¿no? Como ocurre hoy. Y le hace gracia y nos lo contaba, ¿no? Y la verdad que nos reíamos mucho porque es verdad que esta es una formulación no para llegar del curro y hacerla, sino que es una formulación de hemeroteca para saber en qué consiste esta historia, para que cuando vayamos a un gran restaurante y vemos en la carta del libro Royal sepamos que vamos a, bueno, pues a comernos una especialidad que requiere de su tiempo y de su reposo y de sus horas de, bueno, pues de cocinado, y sobre todo, bueno, pues si hay alguno por ahí que en algún momento se puede atrever a resolverla, que os la podemos explicar de la manera más detallada para que consigáis el éxito cuando os aventuréis con una libra royal en casa, ¿eh? Bueno, luego además tengo los elementos para hacer, bueno, pues la liebre, lo que es el guiso propiamente dicho del bicho, porque como os digo, aquí lo que estamos haciendo es currarnos un jugo. La liebre deshuesada, que en un segundo la voy a salpimentar, mejor lo voy a hacer ya, así no pierdo un minuto. Vamos a añadir sal y pimienta a nuestra liebre. Por los dos lados. La verdad que es complicado lo de deshuesar la liebre, no es nada fácil, ¿eh? El amigo Tauste, que es un grande, fijaros qué trabajo de orfebrería nos ha hecho, ¿eh? No hay absolutamente ningún agujero, ninguna magulladura, porque él tiene el hábito, bueno, pues de deshuesarlas perfectamente para hacer esa otra preparación de liebre royal, bueno, pues cilíndrica y en rellena, y por eso hace falta que el bicho no tenga absolutamente ninguna perforación. Salpimentamos por los dos lados. Y tengo aquí los elementos para, bueno, pues para guisar la liebre. Entre otras cosas nos hace falta tocino ibérico o tocineta fresca. Que lo que vamos a hacer es empezar a utilizar forrando el interior de una cazuela. Es muy sencillo, lo que hacemos es colocar, fijaros qué tocineta ibérica más impresionante, ¿eh? Sin mayor meticulosidad, me refiero, que luego no se desmolda ni estamos haciendo un pastel ni ninguna historia, sino que al final esto de alguna manera lo que hace es permitir que nuestra liebre, bueno, pues se aguise en un entorno como fundente, ¿no? Porque al final esa tocineta se va a disolver y va a formar parte, bueno, pues de la preparación. Así que yo creo que es algo interesante a tener en cuenta. Os digo que utilicéis una buena tocineta, a poder ser ibérica o alguna historia de estas. Una vez que esto está bien forrado, que tenemos la tocineta en el fondo, lo que vamos a hacer, bueno, pues es acomodar nuestra liebre en el interior de la cazuela. De la manera más cuidada que podáis. Intentando, como veis, bueno, pues que las paletillas, que los lomos y que las piernas estén lo mejor, lo más extendido posible. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues estos dos solomillos los vamos a guardar para luego, porque en el último momento lo que haremos será saltearlos, ¿eh? Esto es un bocado que vamos a apartar y en un segundo vamos a meter en la nevera. Lo podríamos meter tranquilamente también en la cazuela y guisar, pero yo creo que esas dos agujas, en la última parte del programa, lo que haremos será colocarlas sobre nuestra libra a la royal, bien tostadas, con el corazón bien sonrosado y que de alguna manera sean el contraste de ese guiso que estamos elaborando. Bueno, dejo un segundo esto para meterle mano al jugo, ¿eh? En el momento en el que los huesos y la verdura están bien soasados, lo que vamos a hacer es añadir nuestro oloroso, un buen chorrete de oloroso, que también es un vino venerable el oloroso, ¿eh? Y que de alguna manera yo creo que ese perfume y sobre todo, bueno, pues ese calor que da el oloroso le va de perlas a la preparación, ¿eh? Y lo que vamos a hacer aquí es derramar, bueno, pues el vino que tenemos reducido, que ha perdido su acidez y que acabamos de quemar. Así que esto va para el fondo. Y fijaros, ya tenemos en marcha, bueno, pues una especie de jugo de liebre que luego nos servirá en la última parte de la preparación. Voy a continuar, bueno, pues con la liebre.
Vamos a añadir, en este mortero, aquí he añadido pimientas y he añadido también enebro. Y en este mortero voy a añadir aproximadamente 3 granos de enebro y voy a añadir aproximadamente como una cucharada sopera de pimienta negra. Le damos a esto un poco de zapatilla. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues derramarlo sobre la liebre. Además de este enebro y de esta pimienta negra recién molida, fijaros lo que voy a hacer. Añadir chalota picada. Podéis utilizar cebolletas si queréis también, ¿eh? Cebolla picada, perdón, chalotas picadas, dientes de ajo con camisa y toda la historia. Si queréis lo podéis pelar y los podéis picar también sin ningún problema, ¿eh? Vamos a añadir vino tinto. Y por último, aprovechando, bueno, pues estas últimas lonchas de tocineta, lo que vamos a hacer es cubrir la superficie de la liebre, que la verdad que le hemos hecho un colchón y le vamos a poner ahora un edredón muy majestuoso, bueno, pues con las lonchas de tocineta maravillosas. La verdad que esto es un bocadillo impresionante, impresiona coger una tocineta de estas, ¿eh? La verdad que si se pudiera fumar porros y en vez de utilizar papel de fumar se pudiera usar tocineta, yo creo que sería el cigarro perfecto. Además están fundentes, prácticamente se deshacen. Es curioso, alguno estará pensando que no he rehogado la liebre, que esta verdura que está aquí tampoco la he pasado por el fuego. Y es verdad que de esta manera conseguimos, bueno, pues un guisado de liebre, yo creo que mucho más puro, ¿no? Sin que se tuesten las carnes, sin que en un momento dado haya carbonización de las verduras y se nos va un poco la olla en el fuego. Yo creo que de esta manera conseguimos un guisado que, bueno, pues al final veis que mantiene intactas las propiedades de sabor pues de este bicho que hemos deshuesado, ¿no? Un poco de tocineta, esa grasa tan pura. Vamos a añadir también un poquito de aceite de oliva virgen. Ya habéis visto que muy poca verdura y unas cuantas especias. Colocamos esta cazuela sobre el fuego a un fuego muy suave. Muy suave, ¿eh? Porque la liebre, bueno, pues es bastante dura. Depende del animal. Si es una liebre adulta, pues prácticamente no se guisará nunca. Tenéis que tener, bueno, pues la supervisión de vuestro carnicero, de vuestro proveedor, que realmente sabe ver el bicho, sabe tocar ciertas partes del animal para saber si son viejos, si son jóvenes. Y es verdad que una liebre aproximadamente va a tardar en torno a las 2 o 3 horas en guisarse. Así que fuego muy suave. Ponemos la tapa y dejamos que esta liebre, bueno, pues vaya poco a poco cocinándose en su propio jugo. Luego prácticamente la tocaremos con una cuchara y se deshará en hebras. Lo que haremos, bueno, pues será por una parte obtener el jugo filtrado de esta cazuela. Además obtendremos el jugo del cocinado de esta liebre y ya lo único que nos quedará será, como veréis, integrar a las vísceras de la liebre el ajo picado y la chalota. Hacer una especie de picadillo que luego veréis que emplearemos cuando mezclemos estas dos preparaciones, el jugo de la liebre guisada y este jugo que estamos obteniendo de los esqueletos y de toda la carcasa del animal. Mezclaremos esos dos jugos y lo que haremos será cocinarlos durante un rato más con esta mezcla de ajo, chalota y las vísceras del bicho, que todavía le van a dar muchísimo más poder a la salsa. Y por otra parte, lo que haremos será triturar vinagre de Jerez, un buen vinagre de Jerez, un pedazo de foie gras, una cucharada de nata doble y esto que está aquí, que es un tesoro, que es la liebre, la sangre de la liebre, lo que haremos será triturarla en una batidora en un segundo, lo que esto es muy fácil, la sangre, la nata doble, el foie gras y el vinagre y hacer una especie de pasta que nos servirá para en la última parte montar la salsa de nuestra liebre a la royal. Esto es uno de los grandes tesoros, la sangre de este bicho. Si no conseguís sangre de liebre, podéis pedirle a vuestro carnicero, bueno, pues sangre de cerdo, que también se puede emplear para utilizar en esta preparación, ¿eh? Y luego además tengo un poco de tomillo. Tener en cuenta... Joder, Yonchu es un grande en cámara, señalándome el tomillo, que te estás olvidando y tal. La verdad que aquí está bien que trabajemos, pero ya veo que Yonchu está tomando nota también de la receta. Igual se lo hace a la novia, ¿eh? Lo que vamos a hacer es este tomillo que tengo aquí, que se me había olvidado, añadirlo a nuestra liebre a la royal. Aquí hay fotón, ¿eh? Voy a sacar la cámara porque aquí hay un fotón, fijaros. Pocas veces, bueno, pues podréis ver en una televisión una receta tan alucinante como esta, ¿no? Yo creo que una receta temporal, porque desgraciadamente son
recetas que se escapan un poco de los hábitos que tenemos hoy de consumo y la verdad que da gusto estar en Robin Food con todos vosotros guisando una liebre, en este caso a la Royal. Esperadme 2 horitas para que esto esté guisado. Voy a obtener de aquí un jugo delicioso, veréis lo que hago con mis menudillos con esta mezcla deliciosa y en la última parte lo que haremos será montar y presentar esta formulación en homenaje a los grandes cocineros que nos han precedido, gente que se ha dejado las pestañas al fogón para ofrecernos este tipo de preparaciones, que se preocuparon de glosarlas como Prosper Montagné y luego, sobre todo, muchos chefs que todavía en el mundo las siguen ofreciendo en sus cartas y siguen perpetuando de alguna manera esta tradición que ojalá no muera nunca. Si hay alguno que está viendo ahora mismo el programa en el sofá que la vuelve a hacer o que en algún momento de su vida la hace, yo creo que estaremos de alguna manera dándole vida a esta cadena que no se tiene que detener absolutamente nunca jamás. Liebre a la Royal, ¿eh? ¡Viva Rusia, joder! ¡Viva la liebre! Robin Food. Aquí tengo el resultado de la cocción de la liebre. Ha guisado aproximadamente durante 2 o 3 horas y lo tengo apagado hace ya un ratito, hace 1 hora o así que ha terminado de guisarse. Fijaros cuál es el aspecto, pues un aspecto, bueno, realmente apetecible. Voy a coger las pinzas y ya veis que lo que se oculta debajo, bueno, pues de este abrigo de tocino con los dientes de ajo y toda esta historia, bueno, pues es la carne deliciosa de la liebre, que habéis visto que en ningún caso la hemos sofrito ni nada, como os he dicho antes, sino que pausadamente lo que ha hecho es, bueno, pues estofarse aquí, ¿no? Esta tocineta, este tocino que es realmente sabroso, vale la pena que lo piquemos, que lo voy a hacer luego en un segundo, que lo piquemos y lo integremos, bueno, pues a la base de nuestra liebre a la Royal, ¿eh? Lo que hacemos es retirar, bueno, pues la carne de liebre. Fijaros lo que queda de una liebre, prácticamente nada. Retiramos, bueno, pues los haces de carne tostados y bien sabrosos. Lo que hacemos es retirarlos del fondo del sauté, eliminando los dientes de ajo y todas estas cosas. Es verdad que esos dientes de ajo que están ahí también se pueden integrar en la preparación, ¿eh? Me refiero a que esas pulpas de ajo se pueden sacar de las camisas y tener en cuenta que luego esta liebre a la Royal no deja de ser una especie como de deshilachado de carne, ¿eh? Fijaros que con una cuchara, bueno, pues esto se suelta en hebras deliciosas. No deja de ser una especie de deshilachado de carne de liebre bien guisada, con un jugo cristalino y sabroso, que lo que haremos será ligarlo, bueno, pues con esta salsa. Tanto con la salsa que al final ha provocado la liebre en la propia cazuela, como el jugo que hemos hecho antes. Fijaros, aquí tengo el jugo filtrado que ha estado durante 2-3 horas, bueno, pues reduciendo con el vino y con las carcasas y todo el tinglado que acabáis de ver. Lo que he hecho es colarlo y lo que vamos a hacer es, bueno, pues añadirlo aquí en el fondo junto con el propio jugo que ha soltado la liebre al guisarse. Y aquí en este fondo que vamos a poner a fuego un poco elevado, tampoco fuego demasiado fuerte, pero en una ebullición regular, lo que hacemos es añadir el picadillo de los menudillos, de las vísceras de la liebre mezcladas junto con el ajo y con las chalotas. Esto lo metemos aquí dentro y vamos a dejar que aproximadamente durante 1 hora esta salsa vaya reduciendo, que vaya cogiendo todo el gusto de las vísceras, y lo que haremos más o menos cuando pase 1 hora, tampoco 1 hora, 50 minutos, 45 minutos, vais viendo un poco la densidad de la salsa. No tiene que quedar una salsa demasiado concentrada, pero tiene que coger todo el gusto de la víscera. Más o menos cuando pasen 40, 50 minutos, 1 hora, lo que haremos será colar esta preparación, que ligaremos en la última parte, bueno, pues con esta mezcla de nata doble. Vamos a añadir aproximadamente 1 cucharada hermosa de nata doble, ligada con el puré, con la tarrina de foie gras, con el chorrete de vinagre viejo de Jerez o alguna historia de estas, y con la sangre de la liebre. Es importante ese toque de vinagre en la salsa de la liebre de la Royal, y sobre todo es fundamental, bueno, pues la ligazón de la sangre de liebre. Tener en cuenta que la sangre de la liebre o la sangre de cualquier bicho, cuando hablamos de cibet, si estamos hablando, bueno, pues tanto de un cibet de ciervo como de jabalí o cualquier historia, cuando tenemos la suerte de poder utilizar, bueno, pues estas sangres en el concurso de las salsas, al final lo que hacen es ligarlas, darles un brillo muy especial y sobre todo darles un sabor y una profundidad que yo creo que es la clave de esta historia. Así que lo que hacemos es añadir la sangre, que muchas veces para que no coagule lo que hacemos es mezclarle pues un buen vinagre de vino tinto o un buen vinagre de Jerez, porque normalmente las sangres tienden a coagularse en la nevera. Así que es importante que cuando nos las da el carnicero, bueno, pues les añadamos una buena proporción de vinagre para que se mantengan, bueno, pues de alguna manera licuadas. Y aquí lo que hacemos es darle cebatilla a esta historia y esperar esa hora que ese jugo se nos reduzca
y volvemos. Estáis en Robin Food, ¿eh? Esta papilla luego servirá para darle un aspecto muy delicioso y muy suculento a esta preparación. Candela. Y ya veis que se forma una especie de pasta que es la clave de la cuestión, ¿eh? No os mováis, ahora volvemos. Robin Food. Una hora más tarde de la reducción de las dos salsas, del jugo de la liebre y de la salsa resultante del guisado de la liebre, bueno, pues lo que hacemos es colarlo a través, bueno, pues de un fino, una historia de estas, teniendo en cuenta que aquí se nos va a quedar la chalota, el ajo, todos los menudillos de la liebre, y lo que vamos a obtener, bueno, pues es un jugo muy, muy reducido, con muchísimo sabor. Esto se puede tenerlo al fuego, bueno, pues a fuego muy pausado, muy despacio, poco a poco. Y el resultado, veis que es una salsa bastante ligada, con mucho brillo y con mucho sabor. Está impresionante, está sabrosísima. Además tenemos este picadillo de la liebre, desmigada, como si fuera una rillette o una historia de estas, que lo que vamos a hacer es ligarlo muy poco a poco con esta salsa puesta al fuego. No tiene que nadar en un exceso de salsa, sino que lo que tenemos que conseguir es una especie de ligado de las carnes de la liebre, de manera que luego lo podamos, pues eso, servir en una rabanera, alguna historia de estas, o darle forma con 2 cucharas como si fuera una quenelle o un tinglao de estos. Y esto es una liebre a la royal. Esta es la liebre a la royal. Además, lo que he hecho, como os he dicho antes, porque me daba pena prescindir de ella, es coger toda la tocineta que ha servido para cocinar la liebre, y lo que he hecho es picarla en pedazos irregulares, en pedazos menudos, en tiritas, en lardones o en dados o lo que fuera. Tener en cuenta que la carne de la liebre es una carne muy sabrosa, pero es una carne bastante seca. Así que lo que vamos a conseguir con esta tocineta integrada en la preparación es darle todavía muchísima más manjarosidad a la historia. Vamos a pimentar generosamente esta historia. Esto es un platazo, ¿eh? Con esto se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer desde un parmentier de liebre, porque un parmentier de liebre es muy sabroso, ¿eh? Una base de esto con un puré de patata mezclado con apionado o con escorzoneras encima, gratinado en el horno sin queso con un poquito de mantequilla. Si somos hijos de alguien adinerado, podemos incluso esconder debajo de ese puré de patata unas buenas lascas de trufa negra. Podemos hacer muchísimas cosas. Podemos hacer raviolis. Imaginaos un ravioli relleno con una liebre a la royal. Sería algo fabuloso. Podemos servirlo también con una pasta cocida con un poquito de mantequilla. También es, bueno, pues bocado superior, ¿eh? Vamos dando vueltas y, sobre todo, muy importante, lo que hacemos es rectificar el sazonamiento. Está increíble. Impresionante. Volvemos a colocar el jugo al fuego y lo que vamos a hacer es añadir un pequeño golpe de este puré que hemos hecho con el foie gras y con la sangre. Esta proporción es para muchísima salsa, así que tampoco vamos a excedernos. Lo que vamos haciendo es añadiendo muy poco a poco estos golpes de vinagre viejo con la nata doble y con la sangre de la liebre. Y por otro lado, vamos a darle un poco de calor a estos 2 solomillos, estas 2 agujas de liebre que teníamos antes, que hemos rescatado en cuanto teníamos la liebre deshuesada sobre la tabla, acordaros. Esto con rablé también queda muy, muy sabroso, ¿eh? Y no es ninguna chorrada este contraste, esto se hace en untita, ¿eh? Es muy finito, ¿eh? Y no es ninguna chorrada este contraste del guisado con el asado de la carne de la liebre, que también queda muy, muy sabroso. Lo pimentamos, nos lo llevamos a un costado. Me ha entrado la pimienta. Sazonamos los 2 filetitos de la liebre, y lo que vamos a hacer es emplatar esta historia deliciosa. Cogemos 2 cucharas, esto lo ponemos en el centro de la mesa y se acabó, ¿eh? No hay que hacer mayor historia, no hay que hacer más virguerías, ¿eh? Y lo que hacemos es darle, aquí se me ha escapado un tomillo, darle un poco forma de quenelle. Como os digo, lo ponéis en una cazuela o en el mismo sauté, lo ponéis en el centro de la mesa y no hay que hacer más, ¿eh? Y lo vamos a servir, bueno, pues de esta manera, dándole un poquito de forma, ¿eh? Preparación increíble, el olor es suculento y la verdad que vale la pena que si conseguís una buena liebre,
os aventuréis en esta preparación tan deliciosa. Y además es fuerte, es un sabor fuerte. Y aunque parezca que ha salido poca cantidad, tampoco uno se come un bol de esta historia. Se trata de acompañarlo con un buen puré de patata. Pimentar también de nuevo esta salsa, este jugo. En muchos casos, a pesar de que bueno, nuestra nata con nuestro puré de foie gras y todas estas cosas llevaba vinagre, vamos a añadir también aquí un poquito de vinagre. Vamos a rectificar la sazón de esta salsa deliciosa y por último vamos a salsear. Estoy callado porque dan ganas de llorar. Y por último, colocamos nuestras 2 agujas de liebre tostada. Contraste de liebre guisada, liebre a la royal con ese contraste del asau, de las mismas piezas del bicho. Un buen puré de patata y sobre todo importante una buena salsera para dar buena cuenta del resto de carne que tenemos en el soté. Mañana vendrá Martín Berasategui. Será complicado volver a enfrentarnos a una receta tan fabulosa como esta. Y la verdad que vale la pena llevar tantas temporadas aquí en esta cocina instalados con todos vosotros para que de vez en cuando podamos ofreceros perlas tan majestuosas como estas. Liebre a la royal. Mañana, Martín Berasategui, brindo por vosotros. Viva Rusia y hasta la victoria. Y Onchu, recréate aquí un poco porque esto es un tema muy serio, ¿eh? Con el Larus gastronómico. Agur Benur. Liebre a la royal en el programa, estoy súper contento. Un poco complicada, muchos ingredientes, pero vamos a descubrir los entresijos de una fórmula impresionante. Larus gastronómico, Prosper Montagnier, 1938, joder, grandes restaurantes y sobre todo un gran producto, la Libre, que nos gusta rabiar. Muy especial de sabor, pero un plato aristocrático donde los haya. No me entretengo más, arrancamos, ¿eh? No os movéis de vuestros sofás porque hoy es uno de los programas para guardar en la hemeroteca. Valdrá la pena grabarlo y tenerlo archivado para que si algún día alguien quiere descubrir los misterios de esta formulación, lo único que tendrá que hacer es darle al play y disfrutar. Impresionante el libro, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Qué súper néctar, ¿eh? Aquí vamos a la página. Fijaros, prefacio. Joder, Escoffier, Gilbert, Larus gastronómico, qué grande. Fijaros qué chulada. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estoy con mi vino porque hoy vamos a dar rienda suelta a la imaginación de la receta más alucinante que se puede hacer con liebre. Hoy vamos a hacer liebre a la royal en este programa que se llama Robin Food Atracón a mano armada. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo pidiendo esta receta, complicada toda hay que decirlo, pero hoy nos vamos a currar una liebre a la royal. Todos quietos, en un segundo damos comienzo a este programa, ¿eh? Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food Atracón a mano armada. Ha llegado el día, después de muchas temporadas, hoy vamos a hacer uno de los platos más aristocráticos que se puede hacer con la liebre. Vamos a hacer una liebre a la royal. Liebre Robin Food.
Es un animal tan gracioso que el cazador al verla olvida que es objeto que desea, decía Jenofonte, nada más y nada menos que en su obra Cinegética. Y es verdad que la liebre es un bicho impresionante. A los que nos gusta la liebre, como a mí y seguro que a muchos de vosotros, sabéis que en este programa la hemos guisado de la manera tradicional. Ahí tenéis una fotografía de ese cibé de liebre que hicimos en su momento. Pero es verdad que hemos retrasado la elaboración de esta formulación porque es muy complicada. Yo creo que lo vamos a explicar de una manera lo más sencilla posible para que el que en algún momento se quiera arrancar con esta formulación fundamental, Liebre a la Royal, bueno, pues la pueda de alguna manera interpretar. Bueno, es complicado porque para empezar, a pesar de que vuestro proveedor de caza o vuestro carnicero os podrá ayudar, es importante, bueno, pues el primer paso complicado que es que hay que deshuesar la liebre. Bueno, en este caso, David Tauste, que es un grande, que en el restaurante de Martín, aquí arriba, es el que se ocupa de hacer, bueno, pues normalmente la liebre a la Royal, lo que ha hecho es deshuesarnos la liebre de una manera muy meticulosa. Habéis visto que está perfectamente deshuesada y lo que tengo aquí son los huesos, bueno, pues de esta liebre junto a las cabezas partidas en dos, porque con esto nos vamos a currar un jugo de liebre. Así que es importante este primer paso de tener la liebre, bueno, pues perfectamente resuelta. Habéis visto que aquí están, bueno, pues las piernas bien rollizas, que son muy musculosas y muy sabrosas. Aquí están, bueno, pues los rablés de liebre, que son estas dos piezas alargadas con sus dos solomillos. Estas son las paletillas de la liebre y es verdad que en este caso lo vamos a guisar, pero la liebre admite, bueno, pues platos muy deliciosos, entre otros estos solomillos y estos, bueno, pues estos rablés que asados, salteados en una sartén muy rojos, bueno, pues son muy sabrosos, servidos con una salsa que se puede hacer a la fasón perigurdina, como el gran Prosper Montagné, que fue el primero que metió en el Larousse gastronómico, bueno, pues el término liebre a la Royal, bueno, pues denomina esa receta tan particular, Prosper Montagné, que todo el mundo sabe que al final, bueno, pues se ocupó de la edición del primer Larousse gastronómico, este que tengo en las manos, el del año 1938, nada más y nada menos que prologado por Escoffier y por Gilbert, dos auténticos cracks. Aquí, si os detenéis y abrís, bueno, pues por la acepción liebre a la Royal encontraréis una fórmula impresionante, campesina, paisana y una de las recetas, yo creo que más alucinantes del otoño y del invierno. Ese tipo de formulaciones que cuando uno viaja y va a los grandes restaurantes del mundo, cuando uno se sienta en la mesa de Talleyrand o de la Tour d'Argent o de Martín Berasategui o en Arrambide, en Saint-Jean-de-Pied-de-Port, al final se encuentra siempre esa receta tan característica. Es un poco complicada, pero hoy vamos a desentrañar, bueno, pues todos los vericuetos de esa receta. Hoy